Top 10 armas más poderosas del Reino Unido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos a 10 de los sistemas de armas más poderosos con los que cuentan las fuerzas militares del Reino Unido. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 10. Sistema de artillería autopropulsada AS-90. El AS-90, iniciales en inglés de Sistema de Artillería de los 90, es un obús autopropulsado de blindaje ligero en uso actualmente por el ejército del Reino Unido. Sus primeras entregas se dieron para el año 1993 y estará en servicio activo con el ejército británico hasta el año 2032, cuando serán reemplazados por un nuevo sistema de artillería autopropulsada. Su designación oficial es L-131. El ejército del Reino Unido opera un total de 179 obuses AS-90 distribuidos en 5 regimientos de artillería. El AS-90 tiene como arma principal un cañón de 39 calibres de longitud y 155 milímetros de diámetro que dispara el proyectil L-15, el cual tiene un alcance máximo de 24,7 kilómetros, llevando 48 proyectiles para empleo inmediato. Su cadencia de tiro es de 3 disparos en 10 segundos en modo ráfaga y 3 disparos por minuto en modo de fuego sostenido. Como armamento secundario lleva una ametralladora de 7,62 milímetros. El AS-90 tiene un peso de combate de 45,5 toneladas, alcanza una velocidad máxima de 55 km por hora en carretera y su autonomía es de 360 km. 9. Helicóptero de ataque AgustaWestland WH-64 Apache. El WH-64 Apache es una versión del helicóptero de ataque AH-64D Apache fabricado por Westland en el Reino Unido, bajo licencia de la estadounidense Boeing. Se han fabricado 64 WH-64, todos para el ejército británico. Los primeros 8 helicópteros WH-64 fueron fabricados por Boeing y los 59 restantes fueron ensamblados por Westland desde 1995. Los cambios con respecto al H-64D incluyen los motores Rolls-Royce, un nuevo conjunto de ayudas electrónicas defensivas y un mecanismo de palas plegables que le permiten operar desde buques. La integración de tecnología británica a estos helicópteros hizo que su precio se elevara hasta los 53 millones de euros, casi el doble de lo que cuesta un Apache fabricado en Estados Unidos. Estos helicópteros serán dados de baja previsiblemente entre 2023 y 2024. Por esa razón, en julio de 2017, Reino Unido anunció la compra de medio centenar de helicópteros de ataque AH-64E Apache por un monto de 2.300 millones de dólares. Las primeras unidades de esta nueva compra entrarán en servicio con el ejército británico a partir del año 2022. El AH-64E es la variante más moderna del Apache, contando con nuevos sistemas de armas y contramedidas electrónicas, además de motores más potentes y de mayor rendimiento. 8. Buques de asalto anfibio portahelicópteros clase Albion. La clase Albion es una clase de 2 buques de asalto anfibio en servicio con la Royal Navy. La clase consta de 2 buques, el HMS Albion y HMS Bulwark. El HMS Albion entró en servicio con la Royal Navy el 19 de junio de 2003, mientras que el HMS Bulwark lo hizo el 10 de diciembre de 2004. Estos buques desplazan 21.000 toneladas a plena carga, tienen un eslora largo de 176 metros y manga ancho de 28,9 metros, alcanzan una velocidad máxima de 18 nudos y su alcance o autonomía es de 8.000 millas náuticas. Los barcos tienen una tripulación de 325 personas y pueden acomodar hasta 405 infantes de marina, incluidos sus vehículos y suministros de combate. La cubierta de vuelo de popa tiene 2 puntos de aterrizaje para aeronaves del tamaño de un Chinook, aunque no tiene hangar ni instalaciones de almacenamiento de aviones. Para misiones de desembarco anfibio puede llevar hasta 4 lanchas LSU Mk-10 más 4 lanchas LCVP Mk-5. Como sistemas de defensa antiaérea llevan incorporado cada buque 2 sistemas Seawalker de 30 milímetros montados hacia adelante y hacia atrás de la superestructura y 2 cañones de 20 milímetros ubicados en la superestructura delantera. Posteriormente también se les instaló sistemas antimisil Phalanx de 20 milímetros.
7, Submarino de ataque, clase Astute. La clase Astute, astuto en castellano, son la nueva generación de submarinos de ataque de propulsión nuclear de la Royal Navy británica. Ofrece un nuevo estándar para la flota en armamento, mejoras en comunicaciones y furtividad, y gracias a su propulsión nuclear cuenta con un alcance global, solo limitado por los víveres que pueden llevar. Estos submarinos tienen un casco reforzado para poder emerger en los caquetes polares y están armados con misiles crucero Tomahawk, además de los nuevos Tomahawk tácticos. Estos misiles son lanzados desde el mar a objetivos estratégicos en tierra con un alcance de alrededor de 1.600 kilómetros, además de 6 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros para lanzar hasta 38 torpedos pesados, Spearfish y misiles crucero UGM-84 Harpoon. El punto fuerte de estos submarinos es su capacidad de ocultación a los sonares, que se debe gracias a 39.000 placas anecoicas. Otra característica importante es un nuevo sistema de sonar 2076, capaz de identificar y rastrear blancos con un alcance de varios miles de millas cuadradas de océano. 6, Fragatas misileras, clase Duque, tipo 23. Las fragatas clase Duque o tipo 23 son fragatas diseñadas y construidas en el Reino Unido. La primera fragata tipo 23 entró en servicio en 1989 y la última fragata se encargó en junio de 2002. Estas fragatas forman el núcleo de destructores y fragatas de la Royal Navy junto con los destructores tipo 45. El tipo 23 está artillada con 32 misiles de lanzamiento vertical Seaworth, mismos que están siendo reemplazados por los modernos misiles CAM. Para la guerra antisuperficie están equipadas con 2 lanzadores cuádruples de misiles Harpoon. Para la guerra antisubmarina llevan 2 lanzaderas doble de torpedos de 324 milímetros y un conjunto de ametralladoras y cañones de defensa antiaérea. Originalmente fueron diseñadas para la guerra antisubmarina en el Atlántico Norte. Sin embargo, estas fragatas han demostrado su versatilidad en operaciones bélicas, de mantenimiento de paz y de seguridad marítima en todo el mundo. 13 fragatas tipo 23 permanecen en servicio con la Royal Navy hasta el 2023, cuando empezarán a ser dadas de baja y serán reemplazadas progresivamente por las nuevas fragatas tipo 26. Lo que se sabe de las nuevas fragatas tipo 26 que reemplazarán a la clase Duque es que desplazarán 6.900 toneladas, tendrán una eslora de 150 metros y una manga de 21 metros. Su tripulación estará compuesta por 118 personas, alcanzarán una velocidad máxima de 26 nudos y tendrán 60 días de autonomía en el mar. Estos buques están diseñados para estar en servicio por 25 años. Se conoce que estarán equipados con el misil de defensa antiaérea, CAM. 5, Cazas de quinta generación, F-35 Lightning II. El 6 de junio de 2018, 4 cazas F-35B cruzaron el Atlántico para incorporarse a la Real Fuerza Aérea. El Reino Unido ha encargado un lote inicial de 48 cazas F-35 por un costo estimado de 10.300 millones de euros, mismos que estarán en servicio antes del año 2023. Estos cazas serán operados por la Fuerza Aérea y la Armada del país. Reino Unido es el segundo mayor socio del programa del F-35, en el que están implicados 9 países. Su compromiso pasa por la adquisición del 15% de toda la producción prevista en este proyecto. En total, la Real Fuerza Aérea y la Armada Real Británica, que operará la versión de aterrizaje vertical de este modelo, el F-35B, tienen proyectado recibir 138 cazas F-35. 4, Destructores navales tipo 45 o clase Daring. Los destructores tipo 45 o clase Daring del Reino Unido son buques de defensa antiaérea de la Royal Navy. El diseño del tipo 45 reduce significativamente la firma radar del buque. Los destructores tipo 45 utilizan un sistema de misiles antiaéreos PANTS como arma principal antiaérea, un diseño conjunto británico, francés e italiano. Además cuenta con un sistema de misiles MBDA Aster 15 y Aster 30 con 30 y 120 kilómetros de alcance respectivamente. Estos misiles van en el buque dentro de un lanzador vertical VLS Silver de 48 celdas, dando capacidad antiaérea de corto, medio y largo alcance. El sistema PANTS con el que cuenta el tipo 45 es capaz de controlar y coordinar varios misiles en el aire a la vez, permitiendo que puedan interceptarse varios objetivos. Además, el lanzador de misiles Silver puede actualizarse para agregar armas más modernas si fuera necesario.
Se ha sugerido que el radar Samsung del tipo 45 es capaz de seguir un objeto del tamaño de una pelota de béisbol viajando a 3 veces la velocidad del sonido, aunque el tipo 45 representa una mejora significativa en cuanto a la defensa antiaérea. Su capacidad antibuque actual está limitada a los misiles Sea-Skua lanzados desde helicópteros y por el momento no se le conoce que tenga integrados torpedos o radares remolcados para la guerra antisubmarina, siendo el único propósito del tipo 45 la guerra antiaérea. 3. Caza bombardero Eurofighter Typhoon. En enero de 2018, Reino Unido anunciaba que daría de baja 16 cazas Eurofighter Typhoon T1 para ahorrar costos operativos, y en julio de 2019, el periódico británico Daily Mail revelaba que la Real Fuerza Aérea entre 2007 y 2019 pasó de tener 210 aviones de combate a solo 119. Después de la baja de los Panavia Tornado, la RAF quedaba con solo 102 Eurofighter Typhoon y 17 cazas F-35. Reino Unido adquirió un total de 160 cazas Eurofighter Typhoon, mismos que se empezaron a fabricar desde 2003, y el último de los 160 aviones fue entregado a la RAF en septiembre de 2019. El Eurofighter, desarrollado con financiación británica, alemana, italiana y española, supone el mayor programa militar de Europa, en el que intervienen en torno a 100.000 trabajadores pertenecientes a unas 400 compañías lideradas por Eurofighter Luftfahrt, empresa conjunta de Airbus, que posee el 46% del total, la británica BAE Systems con el 33% y la italiana Leonardo, dueña del 21% restante. 2. Portaaviones clase Queen Elizabeth. La clase Queen Elizabeth es una serie de 2 portaaviones. El primer buque es el HMS Queen Elizabeth, que es el buque de guerra a superficie de mayor tamaño y potencia en la historia de la Royal Navy. Se trata de un gigante de 65.000 toneladas de desplazamiento y 280 metros de eslora, capaz de transportar y operar con 40 aeronaves. En total está previsto que embarque habitualmente 36 aviones F-35B de despegue corto y aterrizaje vertical y 4 helicópteros. La Royal Navy prevé contar con sus primeros 24 F-35 en el año 2023. El portaaviones lleva de armamento al menos 3 sistemas de artillería antiaérea Phalanx de producción canadiense, cañones de 30 milímetros, así como ametralladores de varios tipos. Es propulsado por un sistema de turbinas de gas y motores diésel y alcanza una velocidad máxima de 25 nudos. El portaaviones está equipado con un sistema de control de combate automático integrado con un radar de largo alcance que le permite acompañar hasta 1000 blancos aéreos a una distancia de 250 millas náuticas, a alrededor de 460 kilómetros. El segundo portaaviones de esta clase es el HMS Príncipe de Gales. Comparte todas las características de su gemelo, el HMS Queen Elizabeth. Se espera que el HMS Príncipe de Gales inicie operaciones de primera línea en el año 2023 con la Royal Navy. Con su tripulación de 700 personas, estos son actualmente los portaaviones más modernos de Europa. 1. Submarinos de misiles nucleares, clase Vanguard. Los submarinos clase Vanguard SSNB son unos submarinos de fabricación británica, los más avanzados con los que cuenta la Royal Navy y los únicos de la clase Trident en Europa. El primer Vanguard en ser lanzado al mar fue el HMS Vanguard en 1993 y el cuarto y último submarino de esta clase entró en servicio en el 2001. Cargando misiles balísticos intercontinentales Trident 2 de 5. Estos submarinos tienen un desplazamiento sumergido de 15.980 toneladas, una eslora de 149,9 metros y manga de 12,8 metros. Su velocidad es de más de 25 nudos bajo el mar. Su autonomía es ilimitada. Su armamento consta de 16 misiles balísticos Trident 2 de 5. Estos misiles tienen un alcance efectivo de 11.000 kilómetros y su ojiva termonuclear tiene una potencia devastadora de 3,8 megatones en total, además de 4 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros para torpedos pesados Spearfish. En agosto del 2020, el diario The Times informaba que Reino Unido estaba planeando suprimir todos sus carros de combate, incluidos los blindados creados para darles apoyo de fuego. De hecho, en el 2019, los tanques Challenger 2 y los vehículos de combate de infantería Warrior fueron declarados obsoletos por el ejército británico.
El objetivo de desaparecer a los tanques del inventario británico es liberar fondos que permitan invertir más en la ciberguerra. Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema, los 10 sistemas de armas más poderosos de las Fuerzas Armadas del Reino Unido. Como siempre, si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top, dale like al video. De lo contrario, comenta qué otros modernos sistemas de armas posee el Reino Unido que no fueron mencionados en el video. No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops. Saludos y hasta la próxima.